Hola comunidad CX, bienvenidos a este primer episodio del podcast que vamos a estar haciendo en temas relacionados a experiencia de clientes y servicios. Los quiero invitar a ver ahora una charla que tuve la oportunidad de hacer hace una semana atrás, justo en el Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez, en el cual estuvimos conversando acerca del futuro y mi participación en particular tuvo relación con los desafíos del liderazgo cuando empiezas a trabajar con inteligencia artificial generativa. En mi caso particular, yo llevo trabajando un año con inteligencia artificial, introduciéndola dentro de los canales de atención y ha implicado un montón de crecimiento profesional y como líder. Y esa es la razón por la cual los quiero dejar invitados ahora a revivir esa presentación. Yo la voy a presentar ahora, a continuación, como lo hice ese día en la universidad, y espero que les guste mucho. Les pido por favor dejarme todos los comentarios, dudas, sugerencias, todo lo que quieran conversar. Ese día en la universidad fue maravilloso porque se dieron muchas conversaciones en el coffee después de que presenté. Me encantó conocer a tantas personas, me encantó conocer las inquietudes que tenían y mucho más me gustó poder responder esas preguntas. La razón de ser de esta presentación es poder compartir esas experiencias que hoy día siguen siendo nuevas para muchos. Y quiero compartirlas muy sinceramente. Quiero contarles lo bueno y también lo malo. Aquellas cosas que como equipo nos hicieron sufrir un poco y que representaron los verdaderos desafíos para crecer como líder y como equipo. Vamos a ver la charla. Primero quiero partir diciendo que esta presentación yo no la hago en nombre de un equipo ni de una empresa, lo dije ese día en el CES. Esta presentación tiene que ver con el líder de un equipo que enfrenta múltiples desafíos, desde lo más básico, que es atender a los clientes con calidad, más básico me refiero a lo más esencial, cómo incorporar nuevas tecnologías, ¿ya? Mi historia empieza en el año 2023, con un call center súper tradicional, con avances en la atención de clientes por vías digitales, por atención por WhatsApp, por chat, atención telefónica principalmente, pero finalmente un call center atendido por personas bastante tradicional. Y en ese año 2023 empieza el boom de la inteligencia artificial generativa. Hoy día para nosotros hablar de estos temas es bastante usual. Estamos llenos de posts de diferentes personas que se han ido especializando en el tema, universidades nacionales e internacionales que ofrecen cursos de especialización, programas, etc. Pero en el 2023 no era así, y esto fue realmente un boom. Fue portada en la revista Time, aparecía en los noticiarios, en la sección de tecnología y de avances tecnológicos, y en todos los diarios del mundo. Ya aquí solamente un ejemplo, el diario La Tercera de Chile y Forbes. Y en ese momento muchos se preguntaban, bueno, ¿cuál va a ser el uso principal o el que le vamos a dar primero a este tipo de tecnología? Y salía servicio al cliente. Entonces, entrando en el 2024, entrando en enero estamos hablando, se vino una presión súper fuerte de áreas de tecnología interesadas en empezar a trabajar con inteligencia artificial generativa, proveedores ofreciendo diferentes soluciones, uno mismo preguntándose, bueno, si esto es un boom y se hablan cosas maravillosas de lo que se puede lograr con inteligencia artificial y uno mismo descargándose como persona, el ChatGPT podía darse cuenta de lo que era capaz de hacer, también se preguntaba a uno mismo si era el momento de entrar y también un poco de expectativas sobrevaloradas en el entorno que hacían que todos quisieran estar. Y empieza el bombardeo de soluciones, estoy hablando de mí, ya proveedores que ofrecían chatbots, proveedores que ofrecían voicebots, proveedores que ofrecían asistentes para aparecer en el computador de un agente y poder proponerle las soluciones a los problemas que los clientes manifestaban. Formadores virtuales. Todos sabemos que en el caso de los servicios al cliente, un proceso que toma bastante tiempo y costo es el proceso de entrenamiento de un agente humano. Entonces, las propuestas vienen por el lado de automatizar ciertas partes y además asegurar una mejor formación.
Soluciones para automatizar las evaluaciones de calidad, el monitoreo que hace una persona escuchando o leyendo las interacciones y que le pone una nota. Y por último, el análisis de sentimiento. Aquí hay solo 6 de las soluciones que es posible encontrar en el mercado y que se convirtieron en un bombardeo comercial durante el 2024. Y bueno, con esta imagen pretendo mostrar la situación del líder. Un buen líder, el líder que busca soluciones, el líder orientado al cliente, lo primero que debería hacer es identificar un problema a resolver. En mi camino yo me encontré con personas o situaciones en las que se quería tener por moda, en las que se quería tener por tener un desarrollo primero que un competidor, por ejemplo, pero finalmente yo me quedé con que era importante identificar el problema a resolver, que eso nos iba a dar mayores posibilidades de tener un éxito que si lo hacíamos porque sí. Suena bastante obvio, pero uno en la práctica a veces lo olvida. Entonces iniciamos un camino paralelo en donde uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son mis prioridades? ¿Qué somos realmente capaces de hacer? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo estamos preparados para destinar a esto? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué tan doloroso puede ser equivocarnos? ¿Qué está haciendo la competencia? Válido, ¿no? ¿Y qué tanto fit cultural habrá si yo incorporo cualquiera de estas soluciones que me ofrecen en mis servicios actuales? Entonces empieza el 2024 en ese call center tradicional, que es donde se atienden los clientes y que no lo puedes descuidar. Con todas estas preguntas, nosotros decidimos embarcarnos en un proyecto, elegimos reemplazar la tecnología que teníamos vigente con inteligencia artificial tradicional en nuestro chatbot por un chatbot de IA generativa en un entorno bastante acotado de prueba que nos facilitó un proveedor que quería pilotearlo junto con nosotros. Hicimos un pilotito que no contestaba demasiadas cosas, pero las suficiente para evaluar. Y ahí empieza el camino súper interesante de aprender cuál va a ser tu rol en esto. Primero establecimos el qué íbamos a hacer, ese chatbot, establecimos con quién, cómo y con quién, con qué equipo, con un equipo de desarrollo externo, con uno interno, con un mix, realmente eran expertos los que nos iban a ayudar, etc. Después empieza todo un convencimiento, principalmente de las áreas de privacidad y seguridad de la información. En Chile tenemos nuevas leyes en torno a este tema. Entonces es una preocupación que probablemente las empresas no tenían en su top one o en su top five, y hoy día sí. Yo siempre les digo, antes no existía tanta preocupación por lo que un agente humano podía decir. El agente humano, sin duda que se equivoca bastante. Pero para las empresas resulta más sencillo explicar a un cliente que ha cometido un error, ha sido un humano, entonces el tradicional error humano, que muchas veces somos capaces de compensar. Si un humano, por ejemplo, respondiera que va a hacer una devolución de dinero que no corresponde, generalmente eso es por un monto abordable, entonces uno compensa al cliente, le devuelve el dinero que se le ofreció por error, retroalimenta a la persona, da explicaciones en torno al error humano y listo. Pero cuando se equivoca un chatbot es diferente, porque se ha equivocado la empresa y no hay excusa del error humano. Y se podría equivocar, si no lo tenemos bien implementado, en cosas difíciles de abordar. Podría ofrecer 1.000.000 de pesos. Hay un caso por ahí ya más antiguo de los inicios en que ofreció un automóvil. Entonces no es tan sencillo y uno tiene que convencer. Y te conviertes en ese human in the loop, una frase, un concepto que existe desde hace muchos años y que se ha usado en el mundo de los negocios últimamente, asociado a la tecnología, en donde se pone la relevancia del ser humano en el loop tecnológico para dar esa consistencia, esa humanidad, esa nota de conciencia en el proceso y en las respuestas que están dando. Y finalmente eso es lo que la organización espera de uno, que sea ese humano en ese loop tecnológico, y es el espacio que uno empieza a ocupar, o que yo sugeriría empezar a ocupar.
Y empieza todo un proceso de reaprender conceptos nuevos que no son propios de servicio al cliente. Aquí estoy mostrando una imagen en donde lo primero que aparece es una palabra desencadenadores. Esto empieza a ser habitual después. Son esas palabras sueltas o unidas que van a desencadenar una conversación con la inteligencia artificial. Cuando tú tienes un servicio al cliente con un humano, el cliente se expresa y el humano en su cerebro decodifica lo que está escuchando y lo asocia a tipificaciones que habitualmente tenemos en nuestro sistema, a problemáticas que resolver. Esto es lo mismo, pero con el concepto de desencadenador. Van a venir esas palabras que van a estar asociadas a ciertas preguntas que va a hacer el chatbot y que va a ir respondiendo de manera secuencial hasta llegar a esa respuesta. Y tenemos que desestructurar la información para volver a conectar con el cliente, porque si pensamos en estas tipificaciones que tenemos en nuestro sistema, unos podrán tener 50 tipificaciones. Yo tengo que confesar que en alguna vez trabajé en un lugar en donde había más de 400 tipificaciones, que son estas agrupaciones de conceptos en donde dice, el cliente tiene reclamo por devolución de dinero, reclamo por producto en mal estado, reclamo por producto no recibido, etc. Uno va agrupando. Y te acostumbras a trabajar con esas agrupaciones, pero para poder enseñarle correctamente a un chatbot tienes que desestructurar todo eso y comprender la forma en que el cliente lo dice para encontrar tus desencadenadores. Entonces aquí tenemos en este recuadro la forma en la que el cliente se va expresando y cómo nosotros tenemos que ir identificando esas palabras que se repiten, que son patrones, para poder conectar con ese cliente de nuevo en un ambiente virtual y no humano. Y luego podemos tener dashboards, así como este o más bonito que este, en donde vamos agrupando no una tipificación, sino que una problemática y vamos cuantificándola, vamos viendo qué nota promedio nos pone el cliente, cuánto se desvía de nuestra satisfacción esperada o promedio. Entonces podemos empezar a tener conceptos en rojo, en verde, y eso nos nutre para empezar a mejorar. Y aprendemos que este agente virtual también es diferente. Mientras yo a un agente humano le enseño con dibujitos, con largas explicaciones de los porqué de las cosas para que tenga contexto y lo pueda explicar, a un bot le enseño bastante sencillo y sin imágenes. Él no necesita adornos, él necesita tener la respuesta y tener un buen desencadenador para predecir la mejor respuesta. Todos los adornos de la redacción los ofrece él mismo. Acá tenemos otro ejemplo en donde vemos también dibujos, largas explicaciones y el bot es simplemente un flujo. Y en este proceso nos reformulamos como líderes porque seguimos con nuestro call center tradicional, pero al mismo tiempo nos preguntamos cómo tengo que ajustar la estructura para poder hacer convivir de la mejor manera los procesos y los agentes humanos con los virtuales. ¿Cómo puedo hacer que hablen en el mismo tono, por ejemplo? Si el chatbot está hablando de una manera, los ejecutivos de atención deberían hablar de la misma. Y debería un ejecutivo de atención saber cuando un cliente viene de hablar con un bot. Hay que generar todo eso cara a cliente y también internamente. Y encontrar esas personas que son más propensas a aprender estas tecnologías nuevas y que lo van a disfrutar más y lo van a hacer mejor para desarrollarlos. Y por el otro lado vamos mirando datos, cómo lo estamos haciendo, en qué tenemos que mejorar. Uno no lo hace bien del principio, probablemente lo hace bien desde pasados varios meses. Se equivoca muchas veces antes de encontrar el rumbo. Y tienes que mirar el futuro porque vienen las actualizaciones, la inteligencia artificial avanza muy rápido, entonces que primero hace una cosa, después ya es capaz de entender fotografías, por ejemplo. Nosotros hicimos un experimento en donde poníamos productos así como alimentos a medio comer, rotos en una mesa, le sacamos una foto y le pedíamos que nos dijera qué productos estaban en mal estado de esa fotografía. Y después fuimos mejorando los prompts para que nos diera porcentajes de mal estado y así poder tomar decisiones, por ejemplo, en relación a la solución de reclamos de ese tipo. Entonces uno está siempre observando el presente y el futuro. Y llegó el 2025 muy rápidamente, porque fue muy intenso, y nos damos cuenta que esto siguió el comportamiento típico de un hype cycle.
de estas expectativas exageradas, en donde probablemente en 2023, cuando partimos, estábamos aquí. En 2024, cuando empezamos a hacer los ajustes, estábamos acá abajo, con mucha frustración de sentir que no era lo que nos dijeron. Pucha, si me dijeron que era llegar y conectar la página web, me dijeron que tenía que cargarle unos PDF. Mala noticia, eso no es así. Si tú quieres tener conversaciones bien humanizadas, eso no es así. Ya tienes que hacer diseños de flujos conversacionales. Entonces, cuando aprendes, empiezas a tener pequeños logros otra vez. Nosotros, me atrevo a decir que estamos todavía en un punto entre el 3 y el 4. ¿Ya? Esperamos en el 2026 llegar a ese punto 5. Si es que existe, porque uno siempre está mejorando. Y por último, lo más importante, el motivo de la charla, compartir los aprendizajes. Nosotros primero comprendimos que la IA generativa requiere más que nunca que se involucre el negocio, que esto no es un proyecto de tecnología, es un proyecto de una tecnología muy manejable por personas que no son del mundo de tecnología, que con poquita capacitación pueden hacerlo, pero requiere mucho tiempo, entrenamiento y disposición. Certificarse siempre es bueno, hacer algún curso, alguna certificación, sobre todo para tomar validez. Lamentablemente en nuestro mundo es así. Muchas veces a las personas del negocio, me incluyo, no nos creen tanto frente a alguien de tecnología. Entonces uno a veces tiene que respaldar su conocimiento y su expertise de alguna manera para hacerse ese espacio. Cambiar el modelo de gestión a squads, equipos donde haya alguien más de UX, del negocio, de servicio al cliente, de tecnología, incorporar diferentes visiones para ir generando respuestas más apropiadas cada vez. Tener un supervisor y un entrenador. Yo en particular, tengo una persona en mi equipo que tiene ambos roles y que es bilingüe, como le digo yo, y les gustó mucho el concepto en la charla de la universidad. Una persona que entiende perfectamente bien al cliente y entiende los procesos y es capaz de simplificarlo y hacerlo fluir, hacer fluir esto que viene del cliente hasta el proceso mediante esa comprensión de ambos y ese idioma de negocio que ambos hablan y que va a desencadenar las soluciones efectivas. Y hacerlo divertido, tener grupos de conversación. Finalmente todos nos tenemos que sumar a la IA, pero algunos sienten miedo, otros son súper avanzados, quieren saber, aprenden, se capacitan y hay personas que van más atrás. Pero todos tienen que tener la oportunidad de subirse al barco. Podrán algunos no querer al final, no les va a interesar, pero tienen que tener la oportunidad. Entonces, hacer grupos de conversación de estos temas y hacer experimentos como el que les contaba de la fruta, los productos así en mal estado, sacarles la foto y ver qué es lo que dice la IA, es una buena manera. Traer problemas propios de las personas. Oye, tengo que hacer todos los meses una presentación súper larga. Bueno, usemos una herramienta de IA que te lo pueda facilitar. Y tener estos grupos de conversación multiárea para esos mini proyectos que se solucionan durante la reunión, que van encantando y van enseñando. Otro aprendizaje, experimentar y generar condiciones comerciales que lo permitan. Cuando tú te embarcas con un proveedor de IA, tienes que tener claridad de que eso que tú estás empezando a lo mejor no es lo que vas a terminar. Y el proveedor tiene que darte la libertad. Amarrarte con un contrato de 1 año o más a algo específico es muy riesgoso porque te puedes arrepentir y puedes terminar haciendo cosas para satisfacer el contrato. Yo te recomiendo que tengas un esquema de pilotos por lo menos 3 meses, por lo menos, para tener la oportunidad de aprender y equivocarte y arrepentirte y volver a empezar. No ceder a esa presión comercial, no tener mucho que perder y aprender de la realidad. Tener robotcitos chicos en tu computador y preguntarle cosas, desde mi punto de vista, es una de las mejores soluciones. Experimentar, ya lo dije, estar en continuo aprendizaje, todos. El contact center, el supervisor entrenador bilingüe que nosotros tenemos es del contact center. Entonces ellos tienen mucho que aprender y mucho que entregarte de vuelta para que aprendas tú. Todos podemos tener pequeños bots, asistentes para diferentes cosas, y influir en la organización. Influir para que la organización también aprenda. Porque si aprendes mucho el área de servicio y no es algo común para toda la organización, eso te va a generar problemas más adelante. Ampliar la mirada del servicio, incorporar otros tipos de expertise. Nosotros en este minuto estamos trabajando también con un ingeniero matemático que nos da otras miradas de correlaciones de indicadores duros con emociones, etcétera,
Entonces, eso es súper enriquecedor, entender que el mundo está hecho de diferentes tipos de personas y hay que tenerlas todas en el equipo. Estrechar relaciones con los interlocutores más complejos, abogados, seguridad de la información, de la tecnología, y mostrar con apertura los avances y también los retrocesos. No todo es ganancia en este camino, se pierde harto también, se pierde tiempo porque se pierde tiempo aprendiendo, y hay que ser transparente porque eso le da humanidad. Y finalmente, con todos estos aprendizajes, asumir que tienes ese rol de ser el humano en el loop, de darle humanidad a esta tecnología. Muchas veces uno escucha y dice, oye, yo quiero tenerlo, pero quiero que sea súper humano. Eso depende del humano, no depende de la tecnología. Y como son tantos desafíos, con lo que me gustaría que se quede la mayor parte de las personas, que esto es complejo, sobre todo porque estamos aprendiendo una tecnología súper emergente. Entonces, no hay una mejor estrategia que el desarrollo de los talentos. Si se fijan en los aprendizajes, mucho de lo que menciono tiene que ver con eso, con incorporarlos a todos, incorporar diferentes miradas y facilitar el aprendizaje de distintas maneras que permitan que todos se suban, porque es imposible que una persona se pueda hacer cargo de desafíos tan grandes como estos. Solo un equipo cohesionado, alineado, colaborativo va a poder lograrlo. Un equipo que esté manejando el proyecto y además cómo ese equipo se relaciona con los diferentes equipos de la empresa. Espero que les haya gustado y en otro podcast seguro vamos a hablar de temas tan interesantes como este. Chao.